porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Sean bienvenidos a Invítame a Leer. Horacio Cárdenas, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Gerardo Segura, y bienvenidos nuestros amables radioescuchas que esperamos nos hagan caso y los logremos convencer de que los libros tienen algo interesante que platicarles. Fíjate que con esta introducción que acabas de hacer, Horacio, se me cae la cara de vergüenza. ¿Por y qué, tengo hombre? que confesártelo delante de los amigos, porque es cierto, hay que leer. Confieso que no terminé de leer el libro que nos propusimos comentar el día de hoy. Perdón, con eso de que empiezan las clases y que hay que preparar. Bueno, mis razones son inconfesables y además inútiles. Pero casi nunca dejo un libro a medias, salvo que este libro sea verdaderamente maligno, ¿no? Que me esté metiendo puras ideas raras en la cabecita, pero generalmente no dejo los libros sin leer por disciplina y por mi oficio. Claro. Pero en este caso sí, por favor no digas el título del libro que vamos a hablar, pero mejor dime por qué se dejan de leer libros, o sea, qué es lo que hace que abandonemos un libro, y yo te digo por qué dejé de leer este. Bueno, yo... ¿No te ha pasado a ti que dejes de leer libros? Me ha pasado que enfrento los libros, Sí. Y algunos, como tú dices, por disciplina hay que leerlos. Sí, así es. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene un ritmo de lectura, vamos a decir, de un libro por semana, Sí. no. Quiere uno mantener ese ritmo, aunque sea un libro que nos desagrada. Sí. Pero pasa que si el libro no me gusta, voy leyendo menos y voy leyendo menos. Entonces voy perdiendo mi ritmo. En vez de uno por semana, se me alarga a 2 o a 3 semanas y me siento todavía peor de no poder terminar un libro que no me está gustando. Así es. Eso es de parte de quien gusta de leer o quien se afana en leer por cuestiones profesionales o personales. Incluso si el libro me costó caro, pues ¿cómo voy a dejar de leer un libro que me costó caro? Claro. En fin, hay muchas situaciones que van contaminando la relación entre el lector y el libro. Sí. Pero también hay una realidad. Hay libros que no queremos terminar, que nos desagradan de entrada o que nos chocan por alguna razón, y entonces lo más sano es dejarlos. Sí. Gabriel García Márquez hacía esa recomendación: si un libro no le gusta, déjelo, deséchelo, no pierda su tiempo, vaya mejor, sane esa pequeña herida que le causó un libro que no le gusta, y sánela con otro libro que sí le agrade, es más, incluso con uno que ya haya leído. Claro. Esa es una. De hecho, hay una compilación, no estoy seguro si la preparó Juan Domingo Argüelles, que son los derechos del lector. Ah, sí, es cierto, sí, cómo no. El segundo o tercero de ellos dice simplemente: usted tiene derecho a no leer. Fíjate que ese es que es el reglamento, artículo, la recomendación, el derecho, claro, ¿no? Del que me valí para poder para poner mi cara de baquete y decirte que no terminé de leer. Yo tengo derecho a abandonar la lectura de un libro y sé que lo voy a continuar mañana o pasado. Sí, eventualmente sí, pero es que hay veces que está uno de humor y hay veces que no está uno de humor. Incluso podríamos hablar de algo así como de un humor intelectual, porque un libro puede gustarme mucho y ser de un autor que me gusta, de un tema que me apasiona, pero en este instante o estoy cansado, o estoy emproblemado, o tengo otras cosas en que pensar, o tengo un proyecto, algo de trabajo que hacer, y cuando me dedico a leer, pues quisiera algo que me relajara, me descansara, y no algo que me complique más todavía la vida. Hay libros que hay que dejar para las vacaciones o al contrario, para las vacaciones quiero otro tipo de lectura. Entonces, sí se vale
dejar los libros. Y fíjate que averiguando sobre ese punto, sí, punto vergonzoso para mí, para uno también, yo soy bastante autoflagelado para ese tema. Me encontré con que existe hasta un nombre de esto, no de dejar libros, sino que los americanos y los británicos, con ese afán que tienen de analizarlo todo más allá de lo que a uno se le ocurriría seguramente, han inventado lo que se llama el índice Hawkins. No me digas, a ver. Y yo dije, bueno, que seguramente debe ser algo de física que esté más allá de mi comprensión. Sí. Pero resulta que es algo muy simpático, o no tanto, dependiendo cómo lo quiera uno ver. Resulta que hay libros que la gente deja. Sí. Tú, yo, mucha gente los compra, los comienza con entusiasmo y los abandona. Sí. Y ese índice Hawkins se refiere a la cantidad de personas que comienzan determinado libro y lo abandonan. Sí. Y se llama así en honor precisamente del físico norteamericano Stephen Hawking, quien escribió, muchos libros, sí. Pero uno de sus más populares, la breve historia del tiempo. Sí. Resulta que ese que se considera, entre comillas, un libro de divulgación, sí. Bueno, al menos para él es un libro de divulgación, la gente lo compra porque voy al fin a leer algo de Hawkins en sus propias palabras, no una entrevista, no un reportaje, no una plática por televisión. Voy a leer algo que escribió Hawkins en sus propias palabras. Y lo comienza uno a leer y se enfrenta a una lectura tan densa, complicada, sobre un tema especialmente complejo desde el punto de vista filosófico, humanista, matemático, físico, y la manera como lo trata Hawkins realmente sí se nota que trata de hacerlo simple, pero para el lector común no lo es. Entonces es uno de los libros modernos que más abandonamos quienes lo enfrentamos. Me da mucho gusto escucharte, Horacio, porque debo confesar una vez más que yo también abandoné ese libro. y lo tengo, lo conozco, y yo creo que no llegué ni a la mitad. Efectivamente, las razones que da son tal cual. No es un libro de divulgación de la ciencia. No es un libro de filosofía, no es un libro de física, desde luego. Es un libro que a mí me pareció que es una conversación entre pares, una conversación de café entre pares. Es decir, fuera del cubículo, fuera de la academia, fuera del aula, dos personas de la misma especialidad se van a tomar un café y empiezan a conversar de esto y del otro, desde luego de su misma área de interés. Y si hay una persona en la mesa contigua tratando de entenderlos, pues no les va a entender, por más que estén platicando de manera sencilla. Entonces, a pesar de que Hawkins efectivamente escribió la breve historia del tiempo, de una manera pretendidamente sencilla, y seguramente para sus pares debe ser quizás hasta aburrida la manera en que expone la breve historia del tiempo, sí, yo también lo tuve que leer. Y después encontré una definición del tiempo de San Agustín, no que la definición más práctica y más útil que he leído en toda mi vida. Y San Agustín dice: yo sé, si tú no me preguntas, yo sé lo que es el tiempo, pero si me lo preguntas, no lo sé. Bueno. Entonces, viniendo de San Agustín de Hipona, creo que merece la pena reflexionar sobre esa respuesta, justamente porque a todos nos ocurre, no todo el mundo podemos definir qué es el tiempo, qué es la riqueza, qué es el amor, qué es la paternidad, hasta el momento en el que tu hijo te pregunta: ¿y por qué tú eres mi papá? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí empezamos con cosas. Sí, y bueno, yo tuve problemas con este libro de la breve historia del tiempo. Sí lo acabé en unas vacaciones, pero ahí podríamos elaborar, me atrevería a lanzar la teoría o el índice
Hawkins Cárdenas, Sí. porque sí, acabé el libro, pero de que lo haya yo entendido, no, incluso de que me pidieran hacer una reseña, una síntesis o una exposición sobre ello, no me atrevería yo. Nada más digo que lo leí, me interesó, lo logré terminar a trompicones, Sí. pero no lo entendí. Ahora sí que si me piden que yo recomiende el libro, Novedad. pues difícilmente. Claro, si alguien se interesa por el tema tiempo, desde el punto de vista físico, Sí. desde el punto de vista transcurrir de la humanidad, desde el punto de vista histórico, por supuesto, y de interpretación, claro que sí, es una lectura que se torna obligada. Sí. ¿Por qué? Porque es un pensador contemporáneo. Así es. Pero de que se vaya usted a divertir con esto, No. no, va a sufrir y bastante. Sí, y en todo caso, si a nuestro público que nos escucha le interesa la historia del tiempo, hay todavía un libro mucho más sencillo, en el que no se explica la historia del tiempo propiamente como un concepto, como este hecho de conciencia que es el tiempo, sino se explica la breve historia del registro del tiempo. Es decir, los relojes, las estrellas, los equinoccios, todo esto, como las pirámides, ¿no? Las sombras que van proyectando en el suelo, etcétera. Es un libro del cual ya hablamos aquí, Los Descubridores. Es un libro de Daniel Boorstin, y en su primer capítulo, en su primer volumen, son 2 volúmenes, y del primer volumen, en el primer capítulo, justamente es la historia del tiempo, y es muy recomendable. Si alguien se comunica con nosotros, podemos enviárselo por PDF o lo puede bajar, no tiene ningún problema. Los Descubridores de Daniel J. Boorstin en PDF, ahí están, son 2 volúmenes, y uno de ellos se dedica justamente al primer volumen, el primer capítulo, a hablar de la historia de la medición del tiempo, y cómo la medición del tiempo, por ejemplo, en la Alemania medieval era un secreto divino, y quien lograba construir un reloj tenía que firmar un convenio con sangre de secrecía. De tal manera que hay una anécdota de unos relojeros que hacen el famoso reloj de Estrasburgo, que es parte de Francia con Alemania, y terminan el reloj y se van, pero a mitad del camino son detenidos y regresados para sacarles los ojos, para que no pudieran ni explicar ni diseñar un nuevo reloj. No hay nada como esas prácticas, tú lo has dicho, medievales, que sin embargo se han remontado siglos adelante y siglos atrás. Esa es en la misma costumbre que tenían los faraones al momento de diseñar las pirámides, sus tumbas, ¿no?, en las pirámides, y que tenían que guardar absoluto secreto los constructores, por lo cual se les arrancaban los ojos, ¿no? Así es, y también se acusa de lo mismo a Iván el Terrible, zar de todas las Rusias, Sí. de sus arquitectos, de que diseñaba sus palacios, y para que no pudieran, 1, revelar sus secretos, Sí. y 2, reproducirlos, pues de plano Les sacaban disponía los de ellos, sí. tranquilamente. Ahora, este libro de Stephen Hawking del que hablas, efectivamente sí hay muchas personas que los dejan, por estas razones que tú acabas de exponer, que me parecen perfectamente claras y válidas, Horacio. Pero estoy recordando que hay algunos libros que la gente deja, que dejamos a la mitad del camino, y por ejemplo, 100 años de soledad, no siempre los terminan de leer. No. El Quijote. Quizá, hablando de 100 años de soledad, Sí. yo me atrevería a decir que en el propio título tiene Su condena. su condena, sí, la condicionante de no me vas a terminar. ¿Por qué? Pues porque dura 100 años. ¿Sí? Claro. Bueno, tan es así, es algo así, un poco el paralelismo con las 1001 noches. Son Sí. 1001 noches. Claro. Vas en la noche 204 y Sí, me faltan 798. Claro. Entonces, esa situación de alguna manera condiciona al lector.
Por un lado, podría ser, a mí me sirve de motivación porque ya me falta menos. Sí. Pero por el otro, son 100 años de soledad, 100 años de soledad. Y el título habla de la soledad, pudiendo yo estar en situación más, Es una carne asada. por ejemplo, Claro. tomando un café o lo que corresponda, depende cómo se sienta cada quien. Cada lector. Y son 100 años, entonces siento que en parte ese es un condicionante. Sí, y voy a dar una clave de invitación para los amigos que han dejado los 100 años de soledad a la mitad. La novela empieza, ya sabemos, cuando en Macondo el coronel y frente al pelotón de fusilamiento recuerda la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y recuerda también la llegada de los gitanos capitaneados por un tal Melquíades, que tiene un sombrero con alas de cuervo y que viene año con año a Macondo a enseñar los prodigios de la civilización. Entre ellos el hielo y entre ellos el imán, por ejemplo, ¿no? Y cada vez que viene Melquíades se encuentra con unos jeroglíficos y se propone descifrarlos y no puede descifrarlos, muere y no puede descifrarlos. Bien, si nuestros amigos del auditorio se dejaron 100 años de soledad y no llegaron a saber qué significan los jeroglíficos, les diré que 3 páginas antes de terminar el libro aparece ahí lo que quiere decir y que Por refleja... eso, pero 3 páginas antes. 3 páginas antes y refleja lo que está ocurriendo en este momento. A la hora que uno de los descendientes de Aureliano Buendía se lo está siendo transportado, sí, cargado literalmente por las hormigas, es un bebé, el último de los bebés, Buendía, es transportado por las hormigas. Ahí dice, y entonces comprendió que, que lo vamos a decir. Eso es para invitar a nuestros amigos a que terminen de leer el libro. Pero la trampa de leer 3 páginas antes es un poco... Bueno, según la edición. Claro. Puede ser 4, pues. Pues claro. Sí, porque resulta que Crimen y Castigo pasa algo muy parecido. Es otro de los libros clásicos que los lectores abandonan. Sí. El tema está planteado desde el título. Crimen y castigo. Sí. Hay un crimen y luego hay un desarrollo y termina con un castigo. Sí. Bueno, está muy elemental. Eso casi parece obra de parte de Harry Potter. Sí. Tan sencillo es en su trama que así. Pero la realidad es que es una trama larga, se eterniza y tiende a cansar. Claro. Tiene uno la conciencia, la clara conciencia de que va a terminar ¿en qué? En un castigo. Sí. Pero esto no quiere decir que sea fácil. Y sí, está planteado que este libro de Dostoyevsky tiene la clave en el último párrafo. Por eso, pero me voy a soplar toda la obra para llegar al último párrafo. Bueno, pues sí, de hecho todas las obras que uno comienza y las lleva como debe ser hasta su último párrafo, bueno, pues entonces, pero aquí toda la resolución del conflicto psicológico, del tormento del personaje, se resuelve en el último párrafo. Fíjate que en la Facultad de Filosofía y Letras, hace muchos años una compañerita que estudiaba la licenciatura en Letras, se llama Blanca Elena Elizondo. Blanca Elizondo, dejémoslo ahí. Un día me dijo una cosa maravillosa, me dijo, cuando le pregunté por qué estudiaba letras, me dijo, es que a diferencia de ti, que yo estudiaba filosofía, tienes que leer el libro completito para comprenderlo. Lo que yo hago es, me voy al final y ahí encuentro quién es el asesino. Fácil. Y entonces lo que tengo que hacer después es leerme el libro desde el principio para ver a quién asesinaron. Bueno, es una lógica maravillosa. Fíjate la finura, la finura, porque de hecho ese es uno de los consejos que un servidor daba cuando daba clases de metodología y de seminario de tesis. Sí. O sea, vamos a examinar un artículo científico. Bueno, tenemos 2 elementos básicos: el abstract, que nos dice de qué se trata, y la conclusión, que nos dice qué encontraron. Sí. Ya si encontraron allí lo que necesitan, bueno, entonces ya sí pueden leer todo el artículo, las 20, 30 o 50 páginas. Pero para saber si me es útil,
Útil, entendamos, sí, no sí, sí. placentero No. útil. Bueno, pues entonces con esos dos elementos me debe de bastar. Sí. Sí. Y bueno, regresando a por qué la gente deja los libros, Los libros, hay un elemento que es a nivel confesión personal. sí. Yo no acabé Don Quijote de la Mancha. Sí, Sí, me pueden Horacio, no apedrear. digas. Me pueden No apedrear. llegaste y al pasaje bellísimo. ¿En la primera o la segunda parte? O no terminaste ni siquiera la primera parte? Leí la segunda parte aparte. La primera parte fue la que no acabé. Ok. Y déjame decirte por qué. Porque el personaje me cayó mal. ¿Cuál personaje? ¿Don Quijote? Don No Quijote. me digas. Don Quijote, sabemos, es la persona que enloquece de tanto leer, mira lo que nos va a pasar, o mira lo Pero que ya él- nos pasó. Pero es libros de caballería, así que no hay ningún problema. Bueno, yo también he leído mi ristra de libros de caballería. Algún Claro. día te contaré la de historia de Estebanillo González y otros que me leí por ahí. Bueno, Don Quijote me terminó cayendo mal. Sí. Y me cayó mal porque se vuelve hasta cierto punto predecible. Se convierte en el negro al que hay que pegarle. Sí. Sí, porque pues, se burlan de Don Quijote, Sí, todo el tiempo. se ríen a sus espaldas, hacen escarnio de él, le dan por su lado. Sí. Pero aparte de que esto va sucediendo, lo cual, pues bueno, pues es el loquito al que todo el mundo sabe que está loquito y lo tratan como tal, se convierte en alguien que, en un factor que te va perjudicando a las personas que se va encontrando. Sí. Va modificando su vida, pero no necesariamente para bien. No es el loco del pueblo como en aquella película de Cinema Paradiso, Sí. el loco del pueblo que decía, la plaza es mía, y ese era todo y todo el mundo lo aceptaba, era una parte del pueblo. No, Don Quijote con sus intervenciones en las situaciones termina perjudicando a la gente, entonces a mí me choca. Bueno, ok, una cosa es que se hace el loco y otra cosa es que vayas haciendo Sí, daño es cierto. involuntario. Involuntariamente, Sí. y además él no lo consideraba daño. Y No. justamente ahora que hablabas de esa parte, la primera parte, hay un episodio muy adelantado, ya casi para finalizar la primera parte, el de la Marcela la Bella Pastora, Ujú. en el que pues efectivamente se encuentra a un pastor enamorado de ella y le cuenta sus cuitas, y Don Quijote dice, en este momento voy y arreglo la situación con la muchacha. ¿Cómo que no te corresponde? ¿Qué caray? Y va y encuentra a la muchacha y la reclama, ¿por qué no corresponde al galán? Y mientras están en eso, con tantas esperanzas que le dio Don Quijote al pastor galán y no regresa a darle buenas noticias, entonces el pastor se suicida. Bueno, Entonces, ¿recuerdas ese pasaje? Y Marcela, la pastora, contesta de la manera más simple y sencilla, diciendo, yo soy bella, pero no pedí ser bella, y el hecho de que yo sea bella, ¿me obliga acaso a corresponder el amor de todos? de todos o de cualquiera. Pues no. Y luego, bueno, ya ocurre allí el suicidado. Sí, El suicidado por amor, el muerto por amor, muerto casi por casi. amor, sí. Y Como la niña de Guatemala, sí. sí, si esto entrara en una novela, más bien francesa, Sí, ahí tendríamos toda una saga de cómo afectó a sí, la sí, persona a lo largo de su vida. Incluso el mismo tema lo ponemos en manos de Mario Vargas Llosa y se convierte en un trama existencial que dura del resto de la vida. sí. Entonces dice uno, bueno, estamos forzando mucho las situaciones en una novela de caballería que voy a criticar yo a Cervantes, Sí. que se supone que debería ser con cierto tema de divertimento, de esparcimiento, de pasarla bien durante la lectura. Entonces, Por eso lo dejaste. Por eso confieso, a lo mejor pronto lo vuelvo a leer, Muy bien. lo vuelvo a intentar. Y otro de los libros que estaba pensando que se abandonan con frecuencia es el Ulises de James Joyce. Joyce tiene fama de complicado Sí. en lengua española y en el original. Y en el original, y junto, bueno, quizá Dublinense sea una obra no tan pretenciosa como el Ulises, Ujú. pretenciosa no en el sentido peyorativo, sino aspiracional, digamos. Sí,
pero uno que sí tenía unas aspiraciones divinas es Moby Dick, es Melville, de Herman Melville, ¿no? Sí. Sí, realmente. Ese yo lo terminé, pero se me hizo, es de esos que se van haciendo largos, eternos. Moralino, por Así supuesto. Y acaba uno odiando al capitán, ¿eh? Sí, o sea, ya no sabe uno, odia a la ballena, odias al capitán, la tripulación, a cómo la trata, la situación. Es una novela difícil de leer de hecho, ese es parte del atractivo, del planteamiento seguramente del novelista. Sí. Voy a plantear a alguien con que la gente tenga un contacto emocional positivo o negativo. Sí. Vamos a una pausa, Horacio, amigos, vamos a una pausa. Regresamos en un momentito para seguir invitando a leer. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Activa tus ideas con la mejor programación, conectando tus sentidos, generando educación, fomentando la cultura y la comunicación. 104.1 Radio Universidad. Sumando Voluntades, tu espacio de expresión, un programa radiofónico de integración e información para todos los sectores. Sumando voluntades, voces, opiniones y el quehacer de los sectores sociales en un ejercicio solidario de integración e inclusión. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde por el 104.1 FM de Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Transparencia al aire, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un espacio donde conocerás tu derecho a la información y su utilidad en el día a día. Transparencia al aire es una colaboración de Radio Universidad y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana por el 104.1 Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. En Remolinos. Un espacio universitario con música, noticias, comentarios, invitados y todo lo que nos hace dar vueltas y más vueltas. Domingos, a las 10 de la mañana, por el 104.1 FM de Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. Original, mejorado o desastroso. Versiones, un programa donde comparamos temas originales con versiones nuevas y diferentes. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde. Compara, decide y disfruta versiones por Radio Universidad 104.1 de FM. Audioactiva tus ideas. Radio Universidad te invita a formar parte del Consejo Consultivo Ciudadano. Ayúdanos a proponer, mejorar y fortalecer nuestra emisora. Para más información, visita la página www.uadc.mx. Interesados, enviar solicitud al correo electrónico comisionradiouni@uadc.edu.mx. Tienes hasta el 1 de septiembre. En Radio Universidad, contamos contigo. Radio Universidad 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo.
Ya estamos de regreso, Horacio Cárdenas, amigos, aquí en este Invítame a Leer, y aunque parezca que hoy estamos dedicando el programa a invitarlos a no leer, en realidad no es así con esto que ya, por una confesión que hice de que no terminé de leer el libro que nos habíamos planteado, entonces bueno, pero creo que sí es válido dejar de leer un libro, como tú citabas a Juan Domingo Argüelles, ¿no? Es uno de los derechos del lector, y los libros más impensados son los libros que uno deja de leer. Por ejemplo, todo el mundo hemos leído a Kafka La Metamorfosis. Pero ¿quién ha leído La Condena, por ejemplo, o El Castillo? El proceso. Yo los he leído todos y me costaron mucho. Las aventuras del agrimensor del Castillo. Sí, es verdaderamente causa escalofríos acordarse de que lo leyó, ya no del hecho, ni la trama, pues ¿cuál trama? Digo, salía es más, abría yo el libro, digo, híjole, voy a seguirle con este cuate. Bueno, es eso, el autor de alguna manera está procurando crear cierta reacción positiva o negativa en los lectores, y esto creo que es la prueba de un buen autor, un autor que pues no pasó nada. Hablábamos la semana pasada de los libros de autosuperación. Si no se autosupera uno nada después de leer 200 o 300 páginas de un libro de autosuperación, bueno, entonces ¿de qué me sirvió? De nada, pérdida de tiempo, de dinero y de todo. Pero hay otro libro que confieso que abandoné, y luego en la lista me lo encontré, en la lista de los libros más abandonados. Se llama Catch 22. Ah, es cierto, tienes razón. Es un libro que es difícil de explicar por qué la gente lo abandona, porque realmente Joseph es Heller, un libro, ¿no? Joseph Heller. Sí. Es un libro excelente, es un libro divertidísimo, pero es un libro que es como un espejo de uno mismo. La trama, hasta donde llegué, no les puedo contar el final porque no lo acabé, pero la trama es muy simple. En Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial había una regla para los pilotos, para los soldados. En Estados Unidos siempre han tenido eso, ya cumpliste tu tour de guerra, 1 año, 2 años, ya, vas para atrás, ya cumpliste. Si quieres reengancharte, bueno, pues es tu problema y bienvenido, ¿no? Pero hablando de los pilotos de los bombarderos, se trata el libro de un escuadrón de bombarderos, y para los pilotos y para las tripulaciones el tour de guerra es de 20 misiones, 20 salidas y regresos. Podían morirse en la primera, en la quinta, en la 19, pero el asunto del Catch 22 es que, pues bueno, oye, ya nada más me falta una, sí, ¿cómo no? Vamos a meter tus papeles. Y llegaba la misión 22, oye, pues, súbanse. Oye, pero es que yo ya sí, pero no han llegado tus papeles. Claro. Pero tú súbete. Y ahí va, la misión 21 y la misión 22. Oye, ¿y mis papeles? No, mira, pues es que, el coronel se llevó los papeles, pero la respuesta no ha llegado. La misión 23, la 24. Y el señor, pues, primero agradecido de que estaba vivo y volando más allá de lo que le tocaba. Y, fíjate, ahora sí llegar, mira, aquí está. Chispas, oye, viene equivocado tu apellido. Tú no eres John, pero con la H acá. No, es acá. No. Mira, no te preocupes, vamos a volver a mandarlo. Y mira, de volada llega. De volada, claro. Hasta ahí me quedé. Es un libro divertidísimo, pero está uno sufriendo de que al cuate lo van a tumbar el avión, cuando ya había cumplido su misión, él ya estaba libre, él ya había sobrevivido, está uno con la angustia de pobre lo van a matar en tiempos extra. Entonces eso se vuelve insoportable, y está catalogado como uno de los libros
que más abandona a la gente, Así es. siendo que es un excelente libro y muy divertido. Y otro de los libros que se abandonan también es El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es muy pesado. Es pesado. Es que hay que entender antes de las películas y para allá iba, claro. después de las películas. Claro, cualquiera dice, ¿para qué me lo leo si lo puedo ver? Y perfectamente, una superproducción. Sí, en el millones cine, ¿no? y millones y millones de dólares invertidos. Claro. Pero la obra de Tolkien, quien acá, me chocan las anécdotas de ese tipo, pero estuvo candidateado al premio Nobel y fue desechado por ser ciencia ficción, más bien literatura maravillosa. Sí. Lo desecharon. O sea, Lo más cercano al gótico que tenemos en este siglo, claro. Sí. Ahora, ¿en qué momento nosotros pudiéramos pensar, Horacio, que el libro que tenemos entre las manos corre el riesgo de abandonarse? Cuando nosotros consideramos abandono las primeras 10 páginas, o todavía ni siquiera empezamos a leerlo. O ya cuando vamos en la página número no sé qué, que tú digas, creo que este libro sí lo estoy abandonando. Porque yo abandoné la lectura de libros, ¿qué te diré? La página número 50. Y ya se considera abandono. Sí. Mientras no pase el primer capítulo, no, porque lo empecé a leer, no lo he seguido. Apenas es un round de sombra. Sí, es un primer escarceo, ¿no? Porque hay como un porcentaje de cuál es en qué momento estamos nosotros abandonando los libros. Sí, miren, para nuestros, vamos a comentarlo. Según Goodreads, que es una comunidad de lectores y de profesionales de la lectura, quienes elaboraron este índice, dicen que menos de 50 páginas, el 15.8% de los lectores. Sí. Y la explicación es, usualmente dejo ir el primer capítulo y a ver si me interesó o no me interesó. Entre 50 y 100 páginas, el 27%, casi el 28% de los lectores. Y dice, una vez escuché la regla de que cuando abandonas un libro es 100 páginas menos tu edad. Bueno, no deja de ser interesante, es todavía más simpática de que la que yo traía. 100 páginas, el 7.6% de los lectores. 100 o más páginas, el 10.6% de los lectores. Y la gente que dice, yo siempre termino, no importa lo que sea, el 38.1% de los lectores. Tengo en varias ocasiones puestos libros con marcadores en el sitio donde de años después, meses después, voy a seguirlo. Claro. Digo, yo también tengo varios de esos. Sí. Y ya que mencionas eso, que me pareció muy simpático, la página 100 menos mi edad, esto ya es, ¿qué será? Una como, no sé si fetiche, magia o perversión, cómo los lectores nos acercamos a los libros, ¿no? Sí. Por ejemplo, una de las pruebas, yo digo, a ver, ¿me va a gustar esta novela o no me va a gustar? Y lo que hago es abrirla en donde sea, en el primer, ahí al azar, y si la novela tiene acción, leo lo donde caiga, ¿no? La mitad de página. Si esa parte es acción, entonces sí le entro. Si no es acción, no le entro. Y eso es estrictamente como una magia de lector, ¿no? Sí, aunque, bueno, si está uno leyendo no sé, a Tom Clancy, todas las páginas hay muertos, armas, voladuras de puentes y cosas así. No lo estoy recomendando, Digo, he leído muchos de él, pero no los recomiendo porque son novelitas de eso, de violencia, todos. Sí. Pero, pues no todas las novelas son de acción. No, entonces la otra es, bueno, yo formulo una pregunta, por ejemplo, mañana voy a ir al Infonavit a llevar mis papeles, ¿me convendrá o no me convendrá entrar al Infonavit así como me lo están planteando? Y entonces tomo un libro al azar, que no sea de aventuras, desde luego tomo un libro al azar,
y tendría que responderme a la pregunta si me conviene o no me conviene. Una especie como de un I Ching, ¿no? De juego de las adivinaciones. Esas son bonitas perversiones de los lectores, Horacio. Así es. Y digo, todo el mundo tiene la suya. Hay una regla que es, si no recuerdo mal, la leí en algún especialista en libros de The Guardian, el periódico de Londres, que tiene una muy buena sección de libros. Y dice, muy simple, en la librería todavía, abra usted el libro en la página 99, léala. Si le interesa, o sea, si le llama la atención, compre el libro. Comience a leer, si ya lo tiene, pues comience a leer el libro. Si no le interesa, no lo haga. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué la página 99? Primero, porque en general todos los libros tienen una página 99, salvo que te toque entre el capítulo 5 y 6 y esté la página en blanco, bueno, pues está difícil. Pero de alguna manera considera él que logra mantener la atención desde el principio hasta lo que va a ser el clímax y el final, y ahí puede tener darse una buena idea de qué tipo de lectura está enfrentando. Y sobre todo, si le da la curiosidad por, bueno, a ver qué pasó antes y a ver qué va a pasar después, entonces por eso es por la selección de la página 99. Sí. Y bueno, otro libro que a mí me sorprendió cuando me lo encontré en las listas de los libros que la gente más abandona, es la trilogía, o si quieren el primero, el segundo, el tercero, de Las Sombras de Grey. Las 50 Shades, las 50 sombras de Grey, que uno pensaría, no, bueno, pues es un libro semi-pornográfico o pornográfico, y por lo mismo debería ser, debería poder mantener la atención de los lectores, hombres y mujeres, aquí no hay distinciones. Y no, resulta que es uno de los libros que se tornan aburridos después de la página 50, 70, 80, porque bueno, finalmente las variaciones no pueden ser demasiadas. Hay libros pornográficos excelentes que sí, son legibles perfectamente y queda uno a gusto de haberlo leído, pese a que se trate de un tema. Los planteamientos, más bien las obras del Marqués de Sade, acaba uno odiando a Justine, por ejemplo. A Justine, eres una tonta, tarada, casi uno quiere pegarle a Justine por todo lo que le pasa a la pobre señorita Justine. Pero el libro en general, por todos los matices y los escenarios y y cómo los va, uno piensa, no, ya después de esto no va a pasar nada peor. Pues sí pasa. Y la relación que establece uno con Justine de, a ver, no, ya yo te quiero, o sea, ayudarle y sacarte de todos tus problemas. Y bueno, eso es lo que hace a un libro eminentemente sexual que no se convierta en esto de Las Sombras de Grey, que es un libro, es pesado, aburrido. Ahora, la trilogía, no, el castillo de Kafka se queda corto. Fíjate, tienes razón, porque nosotros entramos a los libros eróticos o pornográficos desde la perspectiva de la punción de la libido. Y entonces, pero eso es tal cual, una punción. Entra y sale, o sea, tal cual, es como un relámpago. Un relámpago generalmente no alcanza a cubrir 200 páginas. No. Debe estar aderezado de mil cosas más. De ahí que la editorial Tusquet haya sacado una colección que se llama La Sonrisa Vertical, dedicada a libros eróticos, y que realmente hay unos ejemplares que valen la pena, porque no es propiamente la seducción y la puesta en práctica de la seducción, sino es todo lo que está alrededor. Me acuerdo en este momento de la historia de O, o de ¿cómo se llama? Las edades de Lulú. También excelente libro de Almudena Grandes, ¿no? Grandes. Y de otro español, el libro se llama Espera, ponte así, y es un libro
que creo que ya habíamos hablado de él. Es un libro verdaderamente muy, muy bien hecho porque va increciendo, digamos, ¿no? Sí. Conforme va pasando cada acción, va aumentando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso se entiende que se dejemos las 50 sombras de Grey. Sí, sí, es un libro poco recomendable desde el principio, por la temática muy elemental que no logra sostener la atención. Es un libro que a muchos lectores defrauda. Sí. Entonces, pues esa es la razón para... El de las 50 sombras. El de las 50 sombras. Que les digo, Espera, ponte así, de Andreu Martin, sí, es un libro que va caminando. Sí, lo mismo que la historia de O. La historia de O. Sí. Y las edades de Lulú es un libro fenomenal. Así es. Sobre todo interesante porque lo escribe una mujer. Una mujer, sí, claro. Sí, Almudena Grandes. Muy bien. Sí. Yo quiero apoyarme en buscar apoyo de por qué no terminé de este libro, y entonces pues quiero leer Los derechos del lector, sí, ¿no? De Daniel Pennac, y justamente que lo incluye Juan Domingo Argüelles en el antimanual del lector. Así es. ¿No? El primer derecho del lector es el derecho a no leer. Primero que nada y absoluto. En primer lugar. En segundo lugar, el derecho a saltarnos páginas. El derecho a no terminar un libro, que es el número 3, efectivamente, como lo señalabas. El cuarto, el derecho a releer, que es verdaderamente un placer. Sí. Si nosotros besamos en la misma boca, ¿por qué no leemos un mismo libro? El derecho a leer cualquier cosa, y no necesariamente lo que un par de tipos te inviten a leer por la radio. No. El derecho a el bovarismo. El bovarismo, que se refiere, como sabemos, a Madame Bovary, es una enfermedad de transmisión textual. Así es. Es decir, que hay que leer de manera compulsiva y apasionada. Luego, el derecho a leer en cualquier sitio, el derecho a ojear con H, y el derecho a leer en voz alta, y finalmente el derecho a callarnos. Así es. Ese es el decálogo de los derechos del lector según Daniel Pennac. Y yo incurrí en el número 3. Claro, y a mí me parece que cuando alguien formuló estos derechos es porque había esa preocupación a nivel sistema educativo, a nivel país, a nivel individual. Claro. Es que tengo que leer, sí. Y es que tengo que acabar. No, si no es así, o no debería ser así. Sí. Incluso a mí no se me había ocurrido lo de saltarse páginas. Sí. Saltarse páginas para algunos es impensable. Sí. No debe ser de principio a fin. No. Es ahora hablando de Moby Dick. Yo leí Moby Dick de principio a fin, lo que no significa cada una de las páginas. Porque cada vez que empezaba con su moralina, yo la verdad sí me lo saltaba, porque a mí lo que me interesaba era una novela de aventuras, porque yo conseguí Moby Dick en una colección de novelas de aventuras, las 100 mejores novelas de aventuras de la humanidad, y entre paréntesis debo agregar de la humanidad occidental, porque no hay una sola novela de aventuras ni hindú, ni japonesa, ni china, nada de eso. Entonces, ahí viene Moby Dick, y lo que esperaba era justamente algo semejante a La Isla del Tesoro, o La Mujer del Corsario, o Las 20.000 leguas. Las 20.000 leguas es una novela que no tiene una sola palabra de más. No, es excelente. Por ejemplo, excelente. O la Vuelta al Mundo en 80 días, no hay una sola palabra que sobre. No. Y de repente tengo en mis manos el Moby Dick, que es lo más cercano a un libro de cabecera de un pastor anglicano. Y paso. Y sí, la verdad se hace difícil. Sí. Y bueno, nada más para redondear esto de los libros difíciles de leer, o que la gente no leemos, ¿sí?, pese a la importancia que tienen. Fíjense que hay un libro que debería ser
lectura obligada de la gente interesada en los temas contemporáneos, es Decisiones difíciles, de Hillary Clinton. Resulta que en el índice Hawkins, solamente el 1.9% de los lectores lo termina. 1.9%. El resto de por qué perdió, de por qué quiero ser presidenta, de por qué... O sea, es un libro, debe ser fundamental para la historia contemporánea de la humanidad, de los Estados Unidos, por supuesto, y de la humanidad. 1.9%, o sea, es un libro denso como él solo. Hay otro que se ha puesto muy de moda, que es El Capital, de Thomas Piketty. Este libro, bueno, de alguna manera es una respuesta a, no, ya Marx ya pasó de moda y esa clase de planteamientos. Bueno, mucha gente lo compra para leerlo y decirle, bueno, no voy a leerme los 3 tomos del Capital, pero voy a leerme este librito de 200 páginas y ahí voy a aprender todo. ¿Es como la versión resumida del Capital de Marx? No necesariamente, no, es una visión del siglo XXI de la cuestión económica, que por cierto es un tema sobre el que se escriben más novelas que tratados, porque nada funciona. Y bueno, el 2.4% de los lectores lo logra terminar. ¡Qué barbaridad! 2.4%. Otro de los así conocidos. Yo de economía a la mitad dejé de leer El horror económico de Helen Foster, porque me estaba dando una depresión, entonces lo dejé de leer. Eso es cierto. Yo ahí lo compré nada más pues estaba yo en la facultad de economía, y porque es un libro que sé que es importante. Es muy importante, pero te deprime. Debe de estar en la euforia celestial para poder terminarlo. Y que te acabe bajando. Sí, en el primer capítulo dice, vamos a analizar no sé qué tales cosas por tales razones, y concluye su argumento diciendo, de tal manera que lo encontraremos que es más fácil refundar una civilización que corregir la cultura presente. Bueno, el primer capítulo. Entonces podemos dejar las cosas como están y adiós. Otro libro interesante que sea tan abandonado, sobre todo porque se han hecho varias películas sobre él, es El Gran Gatsby. El Gran Gatsby resulta que... bellísima. Sí. Apenas el 28.3% de las personas que lo comienzan lo terminan. No, es bellísima, ¿no? Hombre? Sí. Una lectura de esas que se llaman deliciosas. Sí, que de fin de semana te sientas rico en el jardín de tu casa y te lo lees con limonadita hacia un lado. Es recomendable. Ese libro, triste, pero no es terrible. Sí. Es triste. Pero es triste por la megalomanía y todo esto, ¿no? Sí. Pero no es terrible. No, es una lectura digerible. Bonita. Sí, bonita. Sí. Otro libro de los que más se abandonan, pero esto ya entre los clásicos, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Sí. Yo no lo terminé. Sí. Es un estilo preciosista. Sí. O sea, para quien se interese en el lenguaje, tanto en las traducciones al español como en la lectura en inglés original, es un libro preciosista. Sí. Así deberíamos hablar. Sí. No, así deberíamos de escribir. Es que es el libro pensado en la Casa Real de Inglaterra y en la Inglaterra victoriana. Sí. Entonces, es como un libro dedicado a su Alteza Serenísima. Y sí está cañón. En general, esa sección de la literatura inglesa, ¿cómo se llama el de...? Bronte. Sí, ¿cómo se llama el de...? Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas. O sea, está lindo y todo, pero prefieres oír la versión radiofónica, que por cierto la W hace muchos años sacó una versión radiofónica bastante respetable. Sí. De Cumbres Borrascosas. Es cuando vale la pena libros que son importantes pero difíciles, hacerlos más accesibles y a ver si así se logra invitar a leer. Y bueno, otros 2 libros muy complicados, La Guerra y la Paz, de León Tolstoy. Yo ese sí lo leí y me gustó mucho, pero es larguísimo. Sí. Y sufre uno lo que va sufriendo el ejército y los personajes. Eso te iba a decir, como yo me perdí en los personajes, de repente ya no sabía quién era el general Vladimir, no sé qué cosa, entonces pues, lo dejé, perdón. Sí. Y bueno, también
se remonta todavía a un pasado más distante, la Divina Comedia. La Divina Comedia. Y la Divina Comedia es un libro superior, Sí. Se inscribe en aquellos libros renacentistas, difícil por supuesto, Sí. pero está como los cuentos de Canterbury, como el de Cameron, Sí. o sea, ciclos de cuentos difíciles, pero que no dejan de tener una trascendencia en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, como Las Mil y una Noche, efectivamente. Efectivamente, sí. Sí, sí, ahí en Las Mil y una Noche, a propósito, hay una serie de episodios abiertamente sexuales. Así es. Abiertamente sexuales. Solo que hay una depuración occidental que nos hace ver, ¿no? Pero incluso en libre circulación los cuentos monos, ¿no? Como Sinbad el Marino, que es El Caballito Volador. sí, bellísimo, y todo eso, que Ali Baba, etcétera. Bien. Horacio. Agradecemos la atención que nos brindaron a su programa. Prometemos el siguiente libro sí terminar. Sí, vamos a leerlo. Gracias, Horacio, amigos. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Nosotros consideramos abandono las primeras 10 páginas o todavía ni siquiera empezamos a leerlo. O ya cuando vamos en la página número no sé qué, que tú digas, creo que este libro sí lo estoy abandonando. Porque yo abandoné la lectura de libros, ¿qué te diré? La página número 50. Y ya se considera abandono. Sí. Mientras no pase el primer capítulo, no, porque lo empecé a leer, no lo he seguido. Apenas es un round de sombra. Sí, es un primer escarceo, ¿no? Porque hay como un porcentaje de cuál es en qué momento estamos nosotros abandonando los libros. Sí, miren, para nuestros, vamos a comentarlo. Según Goodreads, que es una comunidad de lectores y de profesionales de la lectura, quienes elaboraron este índice, dicen que menos de 50 páginas, el 15.8% de los lectores. Sí. Y la explicación es, usualmente dejo ir el primer capítulo y a ver si me interesó o no me interesó. Entre 50 y 100 páginas, el 27%, casi el 28% de los lectores. Y dice, una vez escuché la regla de que cuando abandonas un libro es 100 páginas menos tu edad. Bueno, no deja de ser interesante, es todavía más simpática de que la que yo traía. 100 páginas, el 7.6% de los lectores. 100 o más páginas, el 10.6% de los lectores. Y la gente que dice, yo siempre termino, no importa lo que sea, el 38.1% de los lectores. Tengo en varias ocasiones puestos libros con marcadores en el sitio donde de años después, meses después, voy a seguirlo. Claro. Digo, yo también tengo varios de esos. Sí. Y ya que mencionas eso, que me pareció muy simpático, la página 100 menos mi edad, esto ya es, ¿qué será? Como, no sé si fetiche, magia o perversión, cómo los lectores nos acercamos a los libros, ¿no? Sí. Por ejemplo, una de las pruebas, yo digo, a ver, ¿me va a gustar esta novela o no me va a gustar? Y lo que hago es abrirla en donde sea, en el primer, ahí al azar, y si la novela tiene acción, leo donde caiga, ¿no? La mitad de página. Si esa parte es acción, entonces sí le entro. Si no es acción, no le entro. Y eso es estrictamente como una magia de lector, ¿no? Sí, aunque, bueno, si está uno leyendo no sé, a Tom Clancy, todas las páginas hay muertos, armas, voladuras de puentes y cosas así. No lo estoy recomendando,
Digo, he leído muchos de él, pero no los recomiendo porque pues, son novelitas de eso, de violencia, todos. Sí. Pero pues no todas las novelas son de acción. No, entonces la otra es, bueno, yo formulo una pregunta, por ejemplo, mañana voy a ir al Infonavit a llevar mis papeles. ¿Me convendrá o no me convendrá entrar al Infonavit así como me lo están planteando? Y entonces tomo un libro al azar, que no sea de aventuras, desde luego tomo un libro al azar y tendría que responderme a la pregunta si me conviene o no me conviene. Una especie como de un I Ching, ¿no? De juego de las adivinaciones. Uh-huh. Esas son bonitas perversiones de los lectores, Horacio. Así es. Y digo, todo el mundo tiene la suya. Hay una regla que es, si no recuerdo mal, la leí en algún especialista en libros de The Guardian, el periódico de Londres, que tiene una muy buena sección de libros. Y dice, muy simple, en la librería todavía, abra usted el libro en la página 99, léala. Si le interesa, o sea, si le llama la atención, compre el libro. Comience a leer, si ya lo tiene, pues comience a leer el libro. Si no le interesa, no lo haga. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué la página 99? Primero, porque en general todos los libros tienen una página 99, salvo que te toque entre el capítulo 5 y 6 y esté la página en blanco, bueno, pues está difícil. Pero de alguna manera considera él que logra mantener la atención desde el principio hasta lo que va a ser el clímax y el final, y ahí puede tener darse una buena idea de qué tipo de lectura está enfrentando. Y sobre todo, si le da la curiosidad, bueno, a ver qué pasó antes y a ver qué va a pasar después, entonces por eso es por la selección de la página 99. Sí. Y bueno, otro libro que a mí me sorprendió cuando me lo encontré en las listas de los libros que la gente más abandona, es la trilogía, o si quieren el primero, el segundo, el tercero, de Las Sombras de Grey. Las 50 Shades, las 50 sombras de Grey, que uno pensaría, no, bueno, pues es un libro semipornográfico o pornográfico, y por lo mismo debería poder mantener la atención de los lectores, hombres y mujeres. Aquí no hay distinciones. Y no, resulta que es uno de los libros que se tornan aburridos después de la página 50, 70, 80, porque bueno, finalmente las variaciones no pueden ser demasiadas. Hay libros pornográficos excelentes que sí, son legibles perfectamente y queda uno a gusto de haberlo leído, pese a que se trate de un tema. Los planteamientos, más bien las obras del Marqués de Sade, acaba uno odiando a Justine, por ejemplo. A Justine, eres una tonta, tarada, casi uno quiere pegarle a Justine por todo lo que le pasa a la pobre señorita Justine. Pero el libro en general, por todos los matices y los escenarios y y cómo los va, uno piensa, no, ya después de esto no va a pasar nada peor. Pues sí pasa. Y la relación que establece uno con Justine de, a ver, no, ya yo te quiero, o sea, ayudarle y sacarte de todos tus problemas. Y bueno, eso es lo que hace a un libro eminentemente sexual que no se convierta en esto de Las Sombras de Grey, que es un libro, es pesado, aburrido. Ahora, la trilogía, no, el castillo de Kafka se queda corto. Fíjate, tienes razón, porque nosotros entramos a los libros eróticos o pornográficos desde la perspectiva de la punción de la libido. Y entonces, pero eso es tal cual, una punción. Entra y sale, o sea, tal cual, es como un relámpago. Un relámpago generalmente no alcanza a cubrir 200 páginas. No. Debe estar aderezado de mil cosas más. De ahí que la editorial Tusquets haya sacado una colección que se llama La Sonrisa Vertical, dedicada a libros eróticos, y que realmente hay unos ejemplares que valen la pena, porque no es propiamente la seducción
y la pues la puesta en práctica de la seducción, sino es todo lo que está alrededor. Me acuerdo en este momento de la historia de O, o de ¿cómo se llama? Las edades de Lulú. También, excelente libro. De Almudena Grandes, sí. ¿no? Grandes. Y de otro español, el libro se llama Espera, ponte así. Y es un libro que creo que ya habíamos hablado de él. Es un libro verdaderamente muy, muy bien hecho porque va increciendo, digamos, ¿no? Sí. Conforme va pasando cada acción, va aumentando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso se entiende que se dejemos las 50 sombras de Grey. Sí, sí, es un libro poco recomendable desde el principio, por la temática muy elemental que no logra sostener la atención. Es un libro que a muchos lectores defrauda. Sí. Entonces, pues esa es la razón para... El de las 50 sombras. El de las 50 sombras. Que les digo, Espera, ponte así, de Andreu Martín, sí, es un libro que va caminando. Sí, lo mismo que la historia de O. La historia de O. Sí. Y las edades de Lulú es un libro fenomenal. Así es. Sobre todo interesante porque lo escribe una mujer. Una mujer, sí, claro. Sí, Almudena Grandes. Muy bien. Sí. Yo quiero apoyarme en buscar apoyo de por qué no terminé de este libro, y entonces pues quiero leer Los derechos del lector, sí, ¿no? De Daniel Pennac, y justamente que lo incluye Juan Domingo Argüelles en el antimanual del lector. Así es. ¿No? El primer derecho del lector es el derecho a no leer. Primero que nada y absoluto. En primer lugar. En segundo lugar, el derecho a saltarnos páginas. El derecho a no terminar un libro, que es el número 3, efectivamente, como lo señalabas. El cuarto, el derecho a releer, que es verdaderamente un placer. Sí. Si nosotros besamos en la misma boca, ¿por qué no leemos un mismo libro? El derecho a leer cualquier cosa, y no necesariamente lo que un par de tipos te inviten a leer por la radio. No. El derecho a el bovarismo. El bovarismo, que se refiere, como sabemos, a Madame Bovary, es una enfermedad de transmisión textual. Así es. Es decir, que hay que leer de manera compulsiva y apasionada. Luego, el derecho a leer en cualquier sitio, el derecho a ojear con H, y el derecho a leer en voz alta, y finalmente el derecho a callarnos. Así es. Ese es el decálogo de los derechos del lector según Daniel Pennac. Y yo incurrí en el número 3. Claro, y a mí me parece que cuando alguien formuló estos derechos es porque había esa preocupación a nivel sistema educativo, a nivel país, a nivel individual. Claro. Es que tengo que leer, sí. Y es que tengo que acabar. No, si no es así, o no debería ser así. Sí. Incluso a mí no se me había ocurrido lo de saltarse páginas. Sí. Saltarse páginas para algunos es impensable. Sí. No debe ser de principio a fin. No. Ahora hablando de Moby Dick, yo leí Moby Dick de principio a fin, lo que no significa cada una de las páginas. Porque cada vez que empezaba con su moralina, yo la verdad sí me lo saltaba, porque a mí lo que me interesaba era una novela de aventuras, porque yo conseguí Moby Dick en una colección de novelas de aventuras, las 100 mejores novelas de aventuras de la humanidad, y entre paréntesis debo agregar de la humanidad occidental, porque no hay una sola novela de aventuras ni hindú, ni japonesa, ni china, nada de eso. Entonces, ahí viene Moby Dick, y lo que esperaba era justamente algo semejante a La Isla del Tesoro, o La Mujer del Corsario, o Las 20.000 leguas. Las 20.000 leguas es una novela que no tiene una sola palabra de más. No, es excelente. Por ejemplo, excelente. O la Vuelta al Mundo en 80 días, no hay una sola palabra que sobre. No. Y de repente tengo en mis manos el Moby Dick, que es lo más cercano
a un libro de cabecera de un pastor anglicano. Y paso. Y sí, la verdad se hace difícil. Sí. Y bueno, nada más para redondear esto de los libros difíciles de leer o que la gente no leemos, ¿sí?, pese a la importancia que tienen. Fíjense que hay un libro que debería ser lectura obligada de la gente interesada en los temas contemporáneos. Es Decisiones difíciles, sí, de Hillary Clinton. Resulta que en el índice Hawkins solamente el 1.9% de los lectores lo termina. 1.9%. El resto de por qué perdió, de por qué quiero ser presidenta, de por qué... Claro. O sea, es un libro, debe ser fundamental para la historia contemporánea de la humanidad, de los Estados Unidos, por supuesto, y de la humanidad. 1.9%, o sea, es un libro denso como él solo. Hay otro que se ha puesto muy de moda, sí, que es El Capital, de Thomas Piketty. Este libro, bueno, de alguna manera es una respuesta a, no, ya Marx ya pasó de moda y esa clase de planteamientos. Bueno, mucha gente lo compra para leerlo y decirle, bueno, no voy a leerme los 3 tomos del Capital, pero voy a leerme este librito de 200 páginas y ahí voy a aprender todo. ¿Es como la versión resumida del Capital de Marx? No necesariamente, okay, no, es una visión del siglo XXI de la cuestión económica, que sí, por cierto es un tema sobre el que se escriben más novelas que tratados, porque nada funciona. Y bueno, el 2.4% de los lectores lo logra terminar. ¡Qué barbaridad! 2.4%. Otro de los así conocidos. Yo de economía dejé de leer, a la mitad dejé de leer El horror económico de Helen Foster, porque me estaba dando una depresión. Entonces lo dejé de leer. Eso es cierto. Yo ahí lo compré nada más pues estaba yo en la facultad de economía, y porque es un libro que sé que es importante. Es muy importante, sí, pero te deprime. Debe de estar en la euforia celestial para poder terminarlo. Y que te acabe bajando. Sí, en el primer capítulo dice, vamos a analizar no sé qué tales cosas por tales razones, y concluye su argumento diciendo, de tal manera que lo encontraremos que es más fácil refundar una civilización que corregir la cultura presente. Es el primer capítulo. Entonces podemos dejar las cosas como están y adiós. Otro libro interesante que sea tan abandonado, sí, sobre todo porque se han hecho varias películas sobre él, es El Gran Gatsby. Ah, sí. El Gran Gatsby resulta que... bellísima. Sí. Apenas el 28.3% de las personas que lo comienzan, sí, lo terminan. No, es bellísima, ¿no? Hombre? Sí. Una lectura de esas que se llaman deliciosas. Sí, que de fin de semana te sientas rico en el jardín de tu casa y te lo lees con limonadita hacia un lado. Es recomendable. Ese libro, triste, pero no es terrible. Sí. Es triste. Pero es triste por la megalomanía y todo esto, ¿no? Sí. Pero no es terrible. No, es una lectura digerible, bonita. Sí, bonita. Sí. Otro libro de los que más se abandonan, pero esto ya entre los clásicos, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Sí. Yo no lo terminé. Sí. Es un estilo preciosista. Sí. O sea, para quien se interese en el lenguaje, tanto en las traducciones al español como en la lectura en inglés original, es un libro preciosista. Sí. Así deberíamos hablar. Sí. No, así deberíamos de escribir. Es que es el libro pensado en la Casa Real de Inglaterra y en la Inglaterra victoriana. Sí. Entonces, es como un libro dedicado a su Alteza Serenísima. Y sí está cañón. En general, esa sección de la literatura inglesa, ¿cómo se llama el de...? Bronte. Sí, ¿cómo se llama el de...? Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas. O sea, está lindo y todo, pero prefieres oír la versión radiofónica, que por cierto la W hace muchos años sacó una versión radiofónica bastante respetable. Sí. De Cumbres Borrascosas. Es cuando vale la pena libros que son importantes pero difíciles, hacerlos más accesibles y a ver si así se logra invitar a leer. Y bueno, otros 2 libros muy complicados, La Guerra y la Paz, de León Tolstoy. Yo ese sí lo leí y me gustó mucho, pero es larguísimo.
y sufre uno lo que va sufriendo el ejército y los personajes. Y... Eso te iba a decir, como yo me perdí en los personajes, de repente ya no sabía quién era el general Vladimir, no sé qué cosa, entonces pues, lo dejé, perdón. Sí. Y bueno, también se remonta todavía a un pasado más distante, la Divina Comedia. La Divina Comedia. Y la Divina Comedia es un libro superior, se inscribe en aquellos libros renacentistas, difícil por supuesto, pero está como los cuentos de Canterbury, como el de Cameron, o sea, ciclos de cuentos difíciles, pero que no dejan de tener una trascendencia en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, como Las Mil y una Noche, efectivamente. Efectivamente, sí. Sí, ahí en Las Mil y una Noche, a propósito, hay una serie de episodios abiertamente sexuales. Así es. Abiertamente sexuales. Solo que hay una depuración occidental que nos hace ver, ¿no? Pero incluso en libre circulación, los cuentos monos, ¿no? Como Sinbad el Marino, que es el caballito volador. Sí, bellísimo y todo eso, que Alibaba, etcétera. Bien. Horacio. Agradecemos la atención que nos brindaron a su programa. Prometemos el siguiente libro si terminar. Sí, vamos a leerlo. Gracias, Horacio, amigos. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. A un libro de cabecera de un pastor anglicano. Y paso. Y sí, la verdad se hace difícil. Sí. Y bueno, nada más para redondear esto de los libros difíciles de leer o que la gente no leemos, pese a la importancia que tienen. Fíjense que hay un libro que debería ser lectura obligada de la gente interesada en los temas contemporáneos. Es Decisiones difíciles, de Hillary Clinton. Resulta que en el índice Hawkins solamente el 1.9% de los lectores lo termina. 1.9%. El resto de por qué perdió, de por qué quiero ser presidenta, de por qué... O sea, es un libro, debe ser fundamental para la historia contemporánea de la humanidad, de los Estados Unidos, por supuesto, y de la humanidad. 1.9%, o sea, es un libro denso como él solo. Hay otro que se ha puesto muy de moda, que es El Capital, de Thomas Piketty. Este libro, bueno, de alguna manera es una respuesta no, ya Marx ya pasó de moda y esa clase de planteamientos. Bueno, mucha gente lo compra para leerlo y decirle, bueno, no voy a leerme los 3 tomos del Capital, pero voy a leerme este librito de 200 páginas y ahí voy a aprender todo. ¿Es como la versión resumida del Capital de Marx? No necesariamente, no, es una visión del siglo XXI de la cuestión económica, que por cierto es un tema sobre el que se escriben más novelas que tratados, porque nada funciona. Y bueno, el 2.4% de los lectores lo logra terminar. ¡Qué barbaridad! 2.4%. Otro de los así conocidos. Yo de economía dejé de leer, a la mitad dejé de leer El horror económico de Helen Foster, porque me estaba dando una depresión, entonces lo dejé de leer. Eso es cierto. Yo ahí lo compré nada más pues estaba yo en la facultad de economía, y porque es un libro que sé que es importante. Es muy importante, pero te deprime. Debe de estar en la euforia celestial para poder terminarlo. Y que te acabe bajando. Sí, en el primer capítulo dice, vamos a analizar no sé qué tales cosas por tales razones, y concluye su argumento diciendo, de tal manera que lo encontraremos que es más fácil refundar una civilización que corregir la cultura presente. Bueno, el primer capítulo. Entonces podemos dejar las cosas como están y adiós. Otro libro interesante que sea tan abandonado, sobre todo porque se han hecho varias películas sobre él, es El Gran Gatsby. Ah, sí. El Gran Gatsby resulta que... Bellísima. Sí.
apenas el 28.3% de las personas que lo comienzan lo terminan. Es bellísima, ¿no? Hombre? Sí. Una lectura de esas que se llaman deliciosas. Sí, que de fin de semana te sientas rico en el jardín de tu casa y te lo lees con limonadita hacia un lado. Es recomendable. Ese libro, triste, pero no es terrible. Sí. Es triste. Pero es triste por la megalomanía y todo esto, ¿no? Sí. Pero no es terrible. No, es una lectura digerible. Bonita. Sí, bonita. Sí. Otro libro de los que más se abandonan, pero esto ya entre los clásicos, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Sí. Yo no lo terminé. Sí. Es un estilo preciosista. Sí. O sea, para quien se interese en el lenguaje, tanto en las traducciones al español como en la lectura en inglés original, es un libro preciosista. Sí. Así deberíamos hablar. Sí. No, así deberíamos describir. Es que es el libro pensado en la Casa Real de Inglaterra y en la Inglaterra victoriana. Sí. Entonces, es como un libro dedicado a su Alteza Serenísima. Y sí está cañón. En general, esa sección de la literatura inglesa, ¿cómo se llama el de...? Bronte. Sí, ¿cómo se llama el de...? Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas. O sea, está lindo y todo, pero prefieres oír la versión radiofónica, que por cierto la W hace muchos años sacó una versión radiofónica bastante respetable. Sí. De Cumbres Borrascosas. Es cuando vale la pena libros que son importantes pero difíciles, hacerlos más accesibles y a ver si así se logra invitar a leer. Y bueno, otros dos libros muy complicados, La Guerra y la Paz, de León Tolstoy. Yo ese sí lo leí y me gustó mucho, pero es larguísimo. Sí. Y sufre uno lo que va sufriendo el ejército y los personajes. Eso te iba a decir, como yo me perdí en los personajes, de repente ya no sabía quién era el general Vladimir, no sé qué cosa, entonces pues, lo dejé, perdón. Sí. Y bueno, también se remonta todavía a un pasado más distante, La Divina Comedia. La Divina Comedia. Y La Divina Comedia es un libro superior, se inscribe en aquellos libros renacentistas, difícil por supuesto, pero está como los cuentos de Canterbury, como el de Cameron, o sea, ciclos de cuentos difíciles, pero que no dejan de tener una trascendencia en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, como Las Mil y una Noche, efectivamente. Efectivamente, sí. Sí, ahí en Las Mil y una Noche, a propósito, hay una serie de episodios abiertamente sexuales. Así es. Abiertamente sexuales. Solo que hay una depuración occidental que nos hace ver, ¿no? Que permitir libre circulación los cuentos monos, ¿no? Como Sinbad el Marino, que es el caballito volador. Sí, bellísimo y todo eso, que Ali Baba, etcétera. Bien. Horacio. Agradecemos la atención que nos brindaron a su programa. Prometemos el siguiente libro si terminar. Sí, vamos a leerlo. Gracias, Horacio, amigos. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Pero prefieres oír la versión radiofónica, que por cierto la W hace muchos años sacó una versión radiofónica bastante respetable. Sí. De Cumbres Borrascosas. Es cuando vale la pena libros que son importantes pero difíciles, hacerlos más accesibles y a ver si así se logra invitar a leer. Y bueno, otros dos libros muy complicados, La Guerra y la Paz, de León Tolstoy. Yo ese sí lo leí y me gustó mucho, pero es larguísimo. Y sufre uno lo que va sufriendo el ejército y los personajes. Eso te iba a decir, como yo me perdí en los personajes, de repente ya no sabía quién era el general Vladimir, no sé qué cosa, entonces pues, lo dejé, perdón. Sí. Y bueno, también se remonta todavía a un pasado más distante, La Divina Comedia. La Divina Comedia. Y La Divina Comedia es un libro superior, se inscribe en aquellos libros renacentistas, difícil por supuesto, pero está como los cuentos de Canterbury, como el de Cameron, o sea, ciclos de cuentos difíciles, pero que no dejan de tener una
una trascendencia en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, como Las Mil y una Noche, efectivamente. Efectivamente, sí. Sí, ahí en Las Mil y una Noche, a propósito, hay una serie de episodios abiertamente sexuales. Así es. Abiertamente sexuales. Solo que hay una depuración occidental que nos hace ver, ¿no? Pero incluso en libre circulación los cuentos monos, ¿no? Como Sinbad el marino, que es el caballito volador. Sí, bellísimo, y todo eso, que Alí Baba, etcétera. Bien. Horacio. Agradecemos la atención que nos brindaron a su programa. Prometemos el siguiente libro sí terminar. Y vamos a leerlo. Gracias, Horacio, amigos. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Ver, ¿no? Pero incluso en libre circulación los cuentos monos, ¿no? Como Sinbad el marino, que es el caballito volador. Sí, bellísimo, y todo eso, que Alí Baba, etcétera. Bien. Horacio. Agradecemos la atención que nos brindaron a su programa. Prometemos el siguiente libro sí terminar. Y vamos a leerlo. Gracias, Horacio, amigos. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí.